Muy bien, jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les saluda el profesor Ronaldo Gotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy está dentro de lo que vienen a ser los movimientos de renovación ideológica, política y social y económica del siglo XVIII. Específicamente, lo que vamos a debatir el día de hoy viene a ser Europa en el siglo XVIII. Hay que señalar que Europa durante el siglo XVIII, entre 1700 y 1800, Europa va a experimentar eh, paulatinamente, ¿no? Una serie de transformaciones que van a estar derivadas, ¿no? de la intensificación del comercio y del movimiento económico de las compañías mercantiles, especialmente, ¿no? de Inglaterra y Holanda, que mantienen, pues, que mantenían, en todo caso, ¿no? Mercados en el extremo oriental del Asia, ¿no? Ahora, hay que señalar que de las corrientes, pues, de inmigración colonial en América, de la apertura al colonialismo y el tráfico de esclavos en el continente africano, entre otras cualidades, podemos señalar que en fin, pues las transformaciones incidieron en un modo de vida del europeo que poco a poco pues se va asentando su vida urbana y burguesa. Ahora, al finalizar el siglo, grandes pues cambios se van a producir como consecuencia del movimiento nacional de la Ilustración, ¿no? Que va a promover el análisis, la crítica de la situación económica y sociopolítica de aquel entonces, donde la Revolución Francesa, que hizo posible pues la materialización de forma de gobierno republicano en reemplazo de las monarquías, y donde se va a afianzar básicamente, ¿no? el ideal de la libertad como principio inherente del ser, de la persona humana, ¿no? Entonces, para poder debatir debemos entender la división política de Europa. Vamos a entender cuáles fueron las principales, ¿no? Hay que señalar que un tanto compleja se presenta pues la división política de Europa a lo largo del siglo XVIII. Así, las principales monarquías pues van a ser, por ejemplo, España, ¿no? Que ocupaba la península ibérica, eh, parte de la península ibérica, ¿no? Y que tiene como gobernantes a Fernando VII entre 1746 y 1756 y a Carlos III entre 1759 y 1788. Este último representante, pues, el llamado el despotismo ilustrado, ¿no? Ahora, hay que señalar que otro de las principales monarquías es justamente Portugal. Portugal ocupa sin lugar a duda, ¿no? Que junto pues a España se ubica también en la península ibérica, donde podemos destacar algunos como Juan V y José I, ¿no? Ahora, otra de las monarquías es Francia. Francia, sin lugar a duda, estaba situado, ¿no? En lo que viene a ser en el occidente europeo y que entre sus principales gobernantes van a figurar lo que viene a ser Luis V y Luis XVI, ¿no? Ahora, hay que señalar que este último va a afrontar pues lo que viene a ser la revolución por el régimen monárquico en su país, ¿no? Ahora, también está lo que viene a ser Austria, ¿no? Situado en el centro de Europa, liderados por lo que viene a ser María Teresa en 1740 a 1780, cuya excepcional inteligencia va a llevar pues a hacer unas reformas, ¿no? de los viejos sistemas administrativos de su patria. Ahora, por otra parte, también está lo que viene a ser Prusia, con el que estaba ubicado pues frente al mar Báltico, ¿no? Surge como una nueva potencia en el siglo, en este siglo, gracias a la labor del rey Federico II entre 1740 y 1786, ¿no? Y es así que surge como una potencia de este siglo. Entonces, eso es como la primera parte de las monarquías europeas. En la otra parte encontramos lo que viene a ser el imperio alemán, que estaba conformado por una serie de reinados como lo que venía a ser
Bohemia, los Países Bajos españoles, estaba también el Milanesenado, que ya empezaban pues a figurar en el ambiente político europeo, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar respecto al Imperio Alemán. Luego también está Italia, que estaba asentada sobre el mar Mediterráneo y estaba dividida, ¿no? En una serie de pequeños estados, ¿no? En pequeños estados, básicamente, que no ejercen pues mayor influencia en la política europea, al igual que en los Países Bajos y Dinamarca en el extremo norte del continente. También está otra de las monarquías que viene a ser Hungría, que tiene pues por así decirlo, ¿no? El accionar, ¿no? Políticamente bajo el dominio de Austria y de Alemania, ¿no? Eh, que básicamente pues eso va a conllevar a que se dé una nueva cara para Hungría. Ahora, también está el imperio ruso que limitaba en ese entonces por el este de Europa con Asia, ¿no? Y entre sus principales proveedores vamos a ver a Pedro I, como ya lo hemos visto en la clase anterior, a Catalina II, conocido como la Grande, ¿no? Esta última, Catalina II la Grande, va a adquirir una gran jerarquía política donde va a intervenir en los asuntos de la Europa, ¿no? De aquel entonces. También está el Imperio Turco, ¿no? Sobre el oriente del mar Mediterráneo, que conduce al Asia Menor a través del estrecho del Bósforo. Y se va a acentuar básicamente pues, su decadencia y desintegración en el siglo XVIII. Hay que señalar también que estaba Polonia, ¿no? Que ocupa básicamente en el extremo oriental de Europa, que va a perder toda influencia sobre el ámbito político, y en 1740 estuvo pues a punto de desintegrarse y soportaron tres repartos a favor de Rusia, Prusia y Austria, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? En la clase anterior, en los repartos de Polonia, ¿no? Además de la península escandinavia, que ocupa pues Noruega y Suecia, y no representa pues un papel político, ¿no? Es decir, es igual a la situación que va a tener Finlandia. Luego, finalmente, también está lo que viene a ser Inglaterra, ¿no? Inglaterra también va a mantener una situación expectante como fuera del continente, es decir, no va a estar muy metido con las otras monarquías que hemos estado señalando, no es su situación política unida a su situación colonial en tierras de ultramar. Por ejemplo, vamos a ver a Asia y África y aún América, pues lo llevaron a ser un país de primer orden, ¿no? Y esto va a diferir básicamente pues del gobierno absolutista. Ahora, el mapa político de Europa en el siglo XVIII pues quedaba conformado de esta forma, ¿no? Vemos que como todos los países que les señalaba, ¿no? Donde habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Donde Polonia pues se les había arrebatado algunos territorios, pero este pues va a ser recuperado, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Hay que señalar que eh, la situación demográfica, la población total de Europa, pues a fines del siglo XVIII, era aproximadamente de 180.000 personas de habitantes, ¿no? De los que correspondían pues 122.000. Ahora, hay que señalar, perdón, 122 millones, ¿no? A las naciones occidentales, ¿no? En líneas generales podemos señalar que eh, esta centuria pues había constituido una era de paz y de progreso industrial y comercial, y de hecho explica que en 100 años la población del continente se va a acrecentar en unos 60 millones, o sea, casi la mitad de la cifra demográfica a fines del siglo XVII, ¿no? Donde se estaba pues dando inicio pues a lo que habría de ser una vertiginosa trayectoria ascendente de la población a la que va a dar en el siglo XIX.
Ahora, este aumento poblacional se va a experimentar preferentemente entre los países de Occidente de Europa, así en 1720, donde Inglaterra contaba con algo más de 5 millones de habitantes. ¿No? Esa cifra pues rebasaba los 6 millones en 1750 y los 9 millones en 1801. Ahora, para Francia, el análogo en acrecentamiento va a variar pues desde los 17 millones de principios del siglo XVIII, se van a transformar en 26 millones de la víspera de la Revolución. Ahora, la misma Alemania, excepto de Austria, que estaba pues en 1700, había recuperado los 15 millones, que contaba básicamente en 1620 y poseía pues a fines del 18 unos 22 millones de habitantes, ¿no? A diferencia que para España, ¿no? Las cifras son también halagueñas, ¿no? La decadencia de fines del siglo XVII había pues reducido la población a unos 5.800.000 habitantes, ¿no? En 1723, que fueron casi duplicados en el transcurso del 18 a 10.500.000 en 1788 en cuanto a Italia. Ahora, hay que señalar que al final del siglo se registraba básicamente, ¿no? 17 millones de pobladores en la península contra los 13 millones del 17. Hay que señalar también finalmente que el mayor incremento poblacional se va a dar en las ciudades, ya que los obreros acudían a ellos movidos para poder encontrar una ocupación tanto en la actividad industrial como comercial o en todo caso empresarial, ¿no? Se estaba asistiendo al fenómeno de las migraciones del campo a la ciudad y así pues las poblaciones de las grandes ciudades aumentaron eh, tremendamente. Ahora, a finales del siglo XVIII, Londres contaba básicamente con cerca de 1 millón de habitantes, ¿no? Donde París con 600.000, Roma, Viena y Ámsterdam cerca de 200.000, pero el hecho más notable es el rápido desarrollo de las villas y puertos industriales y comerciales sin ninguna tradición histórica, pues como fruto exclusivo, ¿no? De lo que viene a ser del desarrollo económico. Ahora, lo que vienen a ser los países como Manchester, Birmingham, Sheffield, Liverpool, eh, pueblos pues de 4.000 a 6.000 habitantes en 1700 ascendían pues a más de 40.000 a finales del siglo XVIII. ¿No? Ahora, vamos a ver que una corriente de inmigración hacia América, según cálculos fidedignos, América pues va a contar a finales del siglo XVIII unos 9.400.000 habitantes de origen europeo, de los cuales 6.700.000 vivían básicamente en América del Norte y 2.700.000 en América del Sur, ¿no? Esto no es sino pues consecuencia de la colonización inglesa en la parte, en la parte norte de nuestro continente y de la fuerza del desarrollo comercial e industrial, ¿no? Que se había pues operado en el viejo continente y que hacía propicio pues el incremento operado, ¿no? El incremento demográfico y la búsqueda de nuevas ocupaciones para el hombre. Entonces, en conclusión, podemos señalar sobre Europa en el siglo XVIII, que es que Europa experimenta pues, una serie de transformaciones, ¿no? Derivadas del comercio y de la actividad económica que van a sostener con Asia y América, especialmente Inglaterra y Holanda. Ahora, hay que señalar que estas transformaciones asientan la vida urbana y burguesa del europeo, que a finales del siglo XVIII, donde el movimiento de la Ilustración va a promover pues, el análisis y la crítica de la situación socioeconómica, de la misma forma donde la Revolución Francesa va a implantar el gobierno republicano en vez del monárquico, y demográficamente señalando lo que podemos mencionar es que la era de paz que significó pues el siglo XVIII va a permitir el crecimiento poblacional
en el que entonces fue de 188 millones de habitantes, donde los países más poblados eran, como por ejemplo Francia, Alemania, España, Inglaterra e Italia, ¿no? Donde el aumento de población se dio preferentemente en los ciudadanos como Londres, París, Roma y Ámsterdam, ¿no? Entonces, eso es pues el desarrollo que se va a dar en cuanto a lo que viene a ser la Europa del siglo XVIII. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos reencontrando en la siguiente semana.